En esta semana, los medios nacionales informaron que según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en nuestro país aún existe exclusión y desigualdad contra las mujeres, pues así se desprende de observar menos oportunidades de ascenso, salarios inferiores a los de los hombres por igual trabajo, solicitudes de pruebas de embarazo, acoso sexual y laboral, actos que se dan frecuentemente a pesar de que el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala que toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones dignas y salarios equitativos. Sin embargo, las mujeres ven limitadas sus oportunidades de superación debido a la discriminación y otros agravios en su contra. Esto no es nuevo ni exclusivo de nuestro país, y al respecto, conviene citar a la política guatemalteca Otilia Lux de Coti, directora ejecutiva del Foro Internacional de Mujeres Indígenas y experta en asuntos indígenas, quien participó en el tercer Foro de la Democracia Latinoamericana, celebrado en México DF en octubre del año pasado, en las instalaciones del Colegio de México. Y sobre el tema Sociedad, Inclusión y Representación Política en las Democracias, se refirió a la representación política de las mujeres y de los pueblos indígenas, y de cuya ponencia se pueden resaltar las siguientes opiniones. La autora, Otilia Lux de Coti, recordó primero la época de guerra que vivió su país durante 3 décadas y que recientemente han ocurrido sucesos que parecen volver a lo mismo, para luego analizar el rumbo de la sociedad guatemalteca y expuso: somos realmente los sectores más excluidos, y hoy agrego otro elemento: la juventud es excluida. En este sentido, yo quiero decir que el surgimiento de las nuevas demandas sociales fundamentales en la diversidad de las identidades implica que la democracia debe sustentarse en nuevos paradigmas. Es por ello que el arte contemporáneo de la ciencia política y social cuestiona la democracia, cuestiona los estados, y cuando se cuestiona la democracia es porque realmente las mujeres estamos subrepresentadas en los espacios de decisión. Los indígenas estamos subrepresentados en estos espacios de decisión de los estados, y cuando estamos cuestionando los estados es porque los estados han sido incapaces de resolver las desigualdades, la discriminación y el racismo, especialmente en los países en donde somos mayoritariamente indígenas. Luego, en otro punto, la propia ponente Lux de Coti aludió a la democracia social y expuso: de esta manera, vemos que para hablar de democracia social en el pleno sentido de la palabra, deben cumplirse criterios que se han aportado aquí a lo largo de estos 3 años en que hemos abordado el tema de la democracia, la crisis y sobre todo cómo debe implementarse la democracia. En este sentido, nosotros comulgamos perfectamente que debe haber en el ámbito democrático, especialmente los pactos sociales, pues carecemos de esto, y los partidos políticos, y que por cierto se ha reconocido a partidos políticos fuertes, pero también se les ve en algún momento de su historia política que va en pugna de la misma, y entonces hay que renovarlos. Más adelante, la expositora Lux de Coti se refirió al voto popular e indicó las características que debe observar en su práctica y afirmó: por otro lado, como parte de la democracia, también hablamos del voto popular, del voto de las masas, del voto de los pueblos, y que muchas veces decimos que este voto es logrado, por un lado, por convicción, pero muchas veces se logra comprado, por el clientelismo que promulgan y divulgan los partidos políticos, porque todos quieren llegar al poder, pero no se dan cuenta de que debe fortalecerse realmente el voto consciente a fin de que los ciudadanos y las ciudadanas tengamos una verdadera y real representatividad y lo que se pueda adquirir como democracia. A manera de concluir su intervención, la propia experta Lux de Coti se refirió a la política y los presupuestos nacionales en los términos siguientes: en este sentido, cuando nosotros hablamos de los nuevos paradigmas, estamos viendo también de que para hablar de la democracia tenemos que hablar de la política social, la política de la educación, la política de la salud y de la producción, porque ¿de qué manera podemos entonces hablar de una verdadera y real democracia
si los presupuestos están orientados para privilegios. Los presupuestos nacionales deben estar orientados para prioridades y dar prioridad a las necesidades y demandas de las poblaciones que así lo requieren. De esta manera, estaríamos elevando los indicadores de desarrollo. De esta manera, estaríamos elevando indicadores de un buen vivir, o lo que nosotros decimos, vivir bien, pero también morir con dignidad. De esta manera, creo yo, estaremos nosotros haciendo democracia verdadera y real. Finalmente, subrayó la autora Otilia Luz de Cotti que es muy importante abordar los derechos colectivos de los indígenas y los derechos de igualdad de las mujeres, derechos que deben estar representados en todas las instituciones del Estado, reiterando especial énfasis en la representación política de las mujeres. De manera que, como puede verse de la conjunción de las ideas puestas de manifiesto por la Comisión Nacional de Derechos Humanos de nuestro país, acerca de la persistencia de la desigualdad contra las mujeres, así como las penetrantes críticas de la experta guatemalteca Otilia Luz de Cotti, el tema es de destacada actualidad y rebasa nuestras fronteras nacionales, por lo que debemos tener una preocupación constante tendiente a mejorar la posición de la mujer en la actividad cotidiana, tanto social como laboral y política. Agradezco su atención.